suscriptores. El tema de hoy es ley de Ohm. Ok, Ohm fue un científico que designa tres variables físicas diferentes para explicar fenómenos eléctricos. Por ejemplo, para esta ley tenemos tres variables: la intensidad de corriente, que se mide en amperes, el voltaje, que se mide en volts, y la resistencia eléctrica, que se mide en ohms. Aquí están las variables y las letras con las que se representan, ¿ok? Bueno, vamos a definir la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Quiere decir que si el voltaje es muy grande, la corriente es alta y la resistencia es baja. En cambio, si la resistencia es muy alta, el voltaje es pequeño y la intensidad de corriente es pequeña. ¿Ok? Aquí lo vamos a explicar de la siguiente manera. Imaginen un metal, ¿sí? Ya saben que los metales son buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. Sabemos que todos los materiales conductores tienen electrones, ¿sí? Que son partículas cargadas negativamente. Entonces, para describir cada una de estas variables, ¿sí? Los electrones se tienen que mover de un lugar a otro. Realmente los electrones no se mueven, solo vibran, solo tienen vibraciones. Esas vibraciones sería lo que se denomina intensidad de corriente, el movimiento de los electrones. El voltaje sería la fuerza con la que ocurre ese movimiento de flujo de electrones. Y la resistencia es la oposición que tienen ellos para moverse. Imaginen el marcador, ¿no? Sabemos que dentro de todos los materiales hay protones, neutrones y electrones, ¿ok? Bien, supongamos que hay puntitos aquí a lo largo del marcador y esos son los electrones. ¿Qué pasa si yo oprimo una parte del marcador? Pues va a haber oposición al flujo, ¿ok? Que sería la resistencia, ¿sí? Recuerden que la resistencia es una oposición al flujo de electrones, al movimiento. El voltaje es la fuerza con la que hay ese flujo de electrones y la corriente es el cambio de movimiento entre esos electrones. Bueno, en este caso serían vibraciones, porque no es como que los electrones realmente se muevan de manera literal, ¿no? Porque solamente tienen vibraciones. Bien, entonces eso nos dice la ley de Ohm, que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Pues bien, vamos a explicar únicamente la intensidad de corriente, que son los amperes. Ok, fíjense bien, la intensidad de corriente se define como la cantidad de carga que pasa por un conductor, que se representa con la letra Q, entre un intervalo de tiempo, ¿sí? Básicamente la intensidad de corriente es la carga eléctrica que pasa por un conductor en un tiempo determinado. Eso sería en palabras explicar esta ecuación, ¿sí? Ok, ya saben que la carga es directamente proporcional ¿a qué? A la intensidad, o sea, al flujo de electrones, e inversamente proporcional al tiempo, ¿sí? Tiempo pequeño, carga grande, ¿sí? Tiempo grande, carga pequeña, ¿ok? Bien. Aquí están las unidades, la intensidad se mide en amperes, la carga en coulombs y el tiempo en segundos. Y a continuación, en la siguiente parte del vídeo, vamos a hacer varios problemas para que se pueda entender esta ley. Un problema como ejemplo para aplicar las ecuaciones anteriores y dice lo siguiente. Un molino de plástico tiene un motor que consume 18 amperes durante 3 minutos. Encontrar la carga desplazada. ¿Qué nos pregunta específicamente el problema? Encontrar la carga, ¿cierto? Yo sé que la carga se representa en coulombs y es la letra que la carga es lo que me está pidiendo. ¿Cuánto tiene de corriente? La intensidad de corriente son ¿qué? 18 amperes y el tiempo son ¿cuánto? 3 minutos. Ok, si recordamos, en la pizarra anterior de este vídeo escribí la ecuación que la intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo, ¿cierto? Pero esta ecuación tal cual está no me sirve porque es para encontrar la intensidad de corriente. Como yo quiero saber cuánto es la carga, que es esta variable de aquí, tengo que despejar.
Ese tiempo me estorba para que esta se quede sola. Si esta está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Y entonces, la intensidad por el tiempo es igual a la carga. ¿Sí? Y esa es la ecuación que voy a utilizar para resolver este problema. Lo marco aquí, ¿ok? Bien. Entonces, ahora de este lado voy a sustituir los datos. Ok. ¿Cuánto es la intensidad? La intensidad son 18 amperes. Sí, escribo 18 amperes y eso lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Por el tiempo. Pero el tiempo está en ¿qué? En minutos. Hay que convertirlo a segundos. ¿Cómo convierto yo de minutos a segundos? Pues multiplicando ¿por qué? Por 60. Entonces, aquí voy a hacer la conversión. 3 por 60 es igual a 180 segundos. Y ahora sí, este es el tiempo, 180 segundos. ¿Ok? Y esto es igual a ¿qué? A la carga. ¿Sí? Y en el siguiente paso voy a multiplicar a ambos para encontrar. Ok. La multiplicación de 18 por 180 me da igual a 3240. ¿Sí? Y la unidad de carga son los coulombs. ¿Sí? La unidad de los coulombs es la letra C. Número 2 tenemos lo siguiente. Calcular la caída de potencial a través de un horno de microondas que tiene una resistencia de 12.1 ohms y circula una corriente de 9.09 amperes. Fíjense bien, nos pide calcular la caída de potencial. La caída de potencial es otra manera de llamar al voltaje. Prácticamente lo que nos pide este problema es calcular el voltaje. ¿Qué datos tengo? Me pide el voltaje. ¿Sí? Voltaje o caída de potencial son dos maneras diferentes de llamar a lo mismo. ¿Ok? Y tenemos una resistencia. ¿La resistencia cuánto es? 12.1 ohms. Y la intensidad de corriente es 9.09 amperes. Ahí está. Nosotros conocemos de la idea genérica, la que dice que la intensidad de corriente es igual a ¿quién? Al voltaje sobre la resistencia. La ecuación aquí tal cual está no me sirve para contestar este problema. Tengo que despejar el voltaje. Vamos a despejarlo. ¿Quién me estorba aquí para que el voltaje se quede solo? R. R de estar dividiendo pasa al otro lado, multiplicando. Me queda que la intensidad por la resistencia es igual al voltaje. Y esta ecuación, la que está en la parte de abajo, es la que voy a utilizar para responder este problema. Entonces voy a sustituir de este lado. El voltaje es igual, ¿cuánto es la intensidad? ¿Cuántos amperes tengo? 9.09 amperes. Y esto lo voy a multiplicar por ¿cuánto? ¿Cuánto es la resistencia? 12.1 ohms. La multiplicación de 9.09 amperes por 12.1 ohms es igual a 109.98 y los volts se miden en voltios con la letra V. V. ¿Okay? Y este sería el voltaje que se necesita para hacer funcionar al horno de microondas. Y la intensidad de corriente. Recuerden que las dos nos hablan de intensidad de corriente. La única diferencia es que la segunda ecuación, la que está en la parte de abajo, se utiliza para cuando tenemos cierta cantidad de carga y un determinado tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les escribí esto? Porque vamos a despejar cada una de las variables para que sepan qué ecuación utilizar cuando tengan diversos problemas. ¿Ok? Bueno, si quisiera encontrar la resistencia, si se fijan aquí tengo la intensidad, ¿ok? Si quiero despejar la resistencia solamente, las voy a cambiar de lugar, ¿sí? Quiere decir que la resistencia me quedaría R arriba, me quedaría I por R es igual a B. Este se pasa multiplicando. Recuerden que cualquier variable que quieran despejar siempre debe estar en el numerador, nunca en el denominador, ¿ok? Y para que R aquí se quede sola, ¿quién me estorba? La intensidad, y este que está multiplicando pasa dividiendo y R es igual a voltaje sobre intensidad. Y esta sería la ecuación para la resistencia eléctrica. ¿Ok? Ya no sería este, sino sería este. ¿Sí? Para la resistencia es esta. Y si quiero saber el voltaje, aquí lo puedo despejar.
Para que B se quede sola, ¿quién me estorba? La intensidad. ¿Y qué está dividiendo pasa? Multiplicando. Y el voltaje es igual a la resistencia por quién. Este pasa multiplicando por la intensidad. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestras tres ecuaciones. Para la corriente, para la resistencia y para el voltaje. ¿Ok? La de la parte de abajo. ¿Okay? La intensidad. Si quiero el tiempo, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Nada más voy a cambiar estas de lugar. ¿Ok? Esta que está dividiendo paso multiplicando y me queda intensidad por tiempo es igual a cantidad de corriente. ¿Ok? Cantidad de carga, perdón. Cantidad de carga. Entonces, para dejar el tiempo solo, si esta está multiplicando pasa dividiendo y me queda que el tiempo es igual a la carga entre la intensidad. ¿Sí? Esto es para el tiempo. Y si quiero saber la carga, ¿quién me estorba aquí? La intensidad. Y la intensidad de estar dividiendo pasa multiplicando. Entonces, la carga es igual a el tiempo por la intensidad. O la intensidad por el tiempo, como ustedes prefieran. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos el repertorio de ecuaciones para los cálculos que tú necesites. Si ocupas el voltaje, vas a utilizar esta. ¿Sí? Esta que ves aquí. Esta. Si quieres la resistencia, esta. Si quieres el tiempo, esta. Y si quieres la carga, esta. ¿Ok? Bueno, chicos, si les gustó el video, suscríbanse y no olviden darle manita arriba. Gracias.